Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Nuevamente estamos con ustedes estudiando la palabra de Dios. Muy agradecidos con Dios por estos medios, muy agradecidos con Dios también por su sintonía y estamos agradecidos con Dios porque estamos avanzando. Yo estoy muy contenta, hemos avanzado mucho, estamos haciendo un análisis de los tiempos en que estamos viviendo en estos días, la época que nos tocó vivir. Y como decía alguien por ahí, ¿verdad? Esto es lo que hay. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer usted con lo que hay, lo que nos está presentando este tiempo? Si usted está viviendo por vivir como un ser vivo que nace, crece, se reproduce y muere sin tener ningún conocimiento de las épocas, déjeme decirle que está perdiendo el tiempo, porque Dios lo que está esperando de usted es que usted sea influyente y nosotros somos influyentes por ser cristianos. ¿De qué se trata esto? Bueno, yo se lo cuento en un momento, pero antes de continuar, yo quisiera pedir la dirección de Dios. Así que acompáñenme a orar, por favor. Padre, estamos delante de ti dándote gracias, en especial por la vida. Gracias también por tu palabra, porque tu palabra es clara, tu palabra es puntual y tu palabra es esa lámpara que nos va alumbrando nuestro camino y nosotros queremos, Señor, caminar en ese camino hermoso que es Cristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Queremos vivir la vida para Jesucristo, queremos conocer la verdad. Gracias, Padre, por tu palabra que nos enseña esa verdad. Yo quiero pedirte hoy una petición muy especial, y es que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos dirija en este estudio. Por favor, Señor, no nos creemos sabios en nuestra propia opinión, ni tampoco es que lo hayamos alcanzado todo, como dijo Pablo, ni tampoco es que tengamos todo el conocimiento. Lo único que queremos es que tu nombre sea exaltado y que tú seas conocido. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. En el estudio pasado hicimos como una pausa, ¿verdad?, para hacer un análisis del posmodernismo, que es la época en la que estamos viviendo. Hicimos un análisis de cifras y de incoherencias del posmodernismo y un poco empezamos a hablar de cómo es la vida cristiana del hombre posmoderno. También le invité a usted a que se hiciera una pregunta, un test, una evaluación de cuál es la forma que tiene su vida cristiana. Si es la forma del mundo, que esa es lo que quiere decir la palabra conformarse, o si tiene la forma que Dios quiere para usted. Esto no se trata de intelectualismo, esto no se trata de conocer cosas extrañas, sino que lo que se trata es de que sepamos la verdad y que nosotros estemos informados, estemos con conocimiento y que nosotros caminemos en las verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros no perezcamos. La palabra de Dios dice que por ignorancia perece su pueblo. Entonces, no nos afanemos tanto con este mundo pasará, mas su palabra no pasará. Este mundo y todos sus afanes pasarán. Y déjeme decirle algo, si usted busque la excusa que usted más utiliza tal vez para involucrarse en la obra de Dios, mis hijos, el trabajo, no lo sé, mis estudios, el negocio, yo no lo sé, lo que usted haga, pero póngase a pensar en esto, como me decía mi esposo en una ocasión, dentro de 100 años, ¿será eso importante? No lo va a hacer. Pero una cosa sí le voy a decir que es importante, dónde ponga usted su tesoro. Y si usted invierte en el cielo, déjeme decirle que tendrá un tesoro que es inamovible, un recurso perecedero. Y mi esposo me decía algo muy interesante que a mí me dio, me removió todo mi ser y se lo quiero compartir. Yo creo que mi esposo lo va a compartir también en la iglesia y es esto. ¿Por qué estamos tan poco interesados en el cielo? ¿Por qué nos interesa tampoco la obra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no hemos invertido nada y nuestra inversión está en este mundo y en sus afanes. Por eso es que nuestro corazón está en este mundo y en sus afanes, porque donde está
vuestro corazón, ahí está tu tesoro, dice la palabra de Dios. Mire que cuando Él me lo dijo, a mí me puso a reflexionar y dije, Señor, es cierto, este mundo va a pasar, todo va a pasar, pero realmente tenemos una realidad eterna. Y es que cuando lleguemos al cielo vamos a ver cuánto hemos invertido. Recuérdese que la palabra nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero nosotros pareciera que el cristiano de este tiempo se ha dejado influenciar tanto por el mundo que el texto es buscar primeramente las cosas del mundo, porque eso te traerá los deseos y anhelos de tu corazón. Pareciera que fuera el versículo de este tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿quién influye en quién? ¿Cómo influye usted en todos los que están a su alrededor? Muy bien, le voy a explicar cómo funciona un principio de influencia. Dios lo estableció y Dios le dio una segunda oportunidad al ser humano. Vamos a leer Génesis 3:15 y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces, después de la caída del ser humano, recuérdese que el hombre pierde la bendición original de Dios. Bueno, Dios busca y le da una segunda oportunidad. Y en esa segunda oportunidad, ¿con quién empieza? Empezó con Abraham y toda la historia de Abraham que nos lleva hasta conformar el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía que impactar a las demás naciones. ¿Con qué? Con su ética de trabajo, con su ética espiritual, con su conducta, con su forma de conformar a la familia, los principios de Dios, honrando a Dios, en fin, aplicando todos los principios que Dios le había dado. Entonces, de una u otra manera, el pueblo con la ley tenía que influir a las demás naciones. Todo lo que yo le dije, las conductas familiares, laborales, todo eso está en la ley, está aquí. La ley no es otra cosa más que una constitución para el pueblo de Israel. Entonces, al aplicarla, el efecto que venía era el impacto de influencia, era un radio de acción de influencia en las naciones que estaban alrededor. Bueno, ahora, recuérdese que cuando Jesús vino, también nos dijo que nosotros éramos ese impacto, ese radio de acción de influencia. ¿Y cómo? Nos lo dijo en Mateo 5:14. Nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros ahora ser de impacto si esas luces pareciera que están apagadas? La misma palabra dice que ¿cómo puede iluminar una luz si se le pone encima un canasto, algo que lo tape, ¿verdad? Es imposible. Entonces, nosotros en este tiempo, en el posmodernismo, déjeme decirle que ha bajado el nivel de impacto de la iglesia cristiana, el nivel de impacto de los cristianos, y la iglesia cristiana pareciera que se ha ido conformando a este siglo, haciendo la forma de este siglo. Y ahora hay una nueva iglesia, es la iglesia emergente, la iglesia cristiana emergente, que de esa vamos a hablar despuesito. Es esa iglesia que se está haciendo o alineando a los principios y a los preceptos de este mundo. Ahí, ¿quién es la iglesia? Usted y yo. Entonces tenemos que ser firmes en nuestros principios y en nuestros fundamentos. Ahora, hay una frase que a mí me gusta mucho. Mi mamá me la enseñó cuando yo era niña, la iglesia donde yo iba también, y siempre me decían que la Biblia era mi manual de fe y conducta. Y miren, sin duda usted tal vez se lo dijeron. Qué interesante. Lo que me estaban diciendo es, no se puede separar la fe de la vida cotidiana. No se puede separar la fe de mi vida diaria. No puedo dejar de ser yo cristiano en algún ámbito. Puede ser que en mi familia yo sí sea cristiano. Puede ser que yo sí sea cristiano con algún grupo de amigos de la iglesia, pero con gente secular yo ya no soy cristiano y yo ya no hablo de Dios. Entonces ahí hay una separación. Pero la Biblia y Dios no separa nada, sino que Dios hace que eso esté unido, y lo podemos ver con el pueblo de Israel. Entonces,
¿Cuál es el nuevo distintivo de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva, por así decirlo? Recuérdese usted que la iglesia estuvo oprimida, perseguida por el Imperio Romano. Pero, ¿qué pretendían? Era ahogar, disminuir, terminar la fe de los cristianos. Los cristianos fueron perseguidos, culpados de muchas cosas, murieron de formas terribles. ¿Sabía usted que los cristianos, los primeros cristianos, pues por los emperadores romanos eran empalados? ¿Qué quiere decir eso? Que ponían postes de maderas y los cristianos eran atravesados. Perdón, pero así era, por el ano, y los llenaban de brea y los encendían para que sirvieran como, pues en esa época no había luz eléctrica como ahora los postes de luz, para que sirvieran de antorcha que iluminaba algunos sectores. Usted ha escuchado sin duda que los cristianos eran pues enviados a los leones, que sacaban a los leones en el Coliseo, ¿verdad? Y ahí sacaban a los cristianos. Entonces era un mundo realmente hostil, no solo desde el imperio, sino que también desde lo ideológico. Ya hablamos aquí sobre los gnósticos y sobre todas esas teorías, religiones, sectas y filosofías que se levantaron en ese tiempo. Las filosofías del mundo griego, que estaban también, era una guerra de ideas en ese tiempo, había persecuciones también, las leyes no favorecían a los cristianos, entonces los cristianos estaban en un mundo hostil. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué los cristianos ganaron la batalla? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Tenemos que tomarles la receta a los primeros cristianos y decir, ¿cómo pudieron ellos resolver este problema que hoy tenemos, que hoy en día nos está quejando? Yo le voy a contar qué fue lo que hicieron los primeros cristianos. Y si usted se queda después de esta pausa, usted sabrá qué fue lo que hicieron los primeros cristianos. Somos una iglesia que busca a Dios, adora, se prepara para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, ora y lee su palabra. Servimos a nuestra comunidad y buscamos el rostro del Señor en santidad. Te invitamos a Ciudad de Refugio, una iglesia que te guiará a una plena comunión con el Señor. Estamos ubicados en Diagonal 1, 7-49, Zona 8, Las Tapias, Quetzaltenango. Reuniones dominicales a las 9 y 11 de la mañana. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Iglesia Ciudad de Refugio. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Estamos de regreso y estamos hablando de los primeros cristianos que no vivían en un mundo diferente al nuestro, sino que vivían en un mundo en donde había persecución, en donde había esa guerra de ideas y en donde ellos ganaron la batalla. A mí me encanta mucho esa frase, fíjese, aquí vienen estos, hablando de los cristianos, que trastornan el mundo. Qué bonito fuera, ¿verdad? Que dijeran, ahí vienen los cristianos de Shela, que transforman el mundo. ¿Cómo ganaron esos cristianos esa batalla? La batalla de ideas y la batalla de la opresión. Entonces, los cristianos, aplicando los principios bíblicos, ganaron la batalla. Esa fue la receta. Aplicando los principios bíblicos. Y mire lo que lograron. Lograron un sistema ético que vino a transformar la sociedad de su tiempo. En ese mundo pagano, ellos brillaban. La luz estaba encendida en ellos. Y hubieron muchos logros, pero solo le voy a mencionar 3. Entre ellos está, el valor de la mujer fue cambiado totalmente en ese tiempo, gracias a los cristianos, porque los cristianos empezaron a darle el lugar que la Biblia dice a la mujer. Entonces, usted no esté buscando mujer la igualdad ya fue dada en el Génesis y fue de una u otra manera, pues esa igualdad fue, ¿cómo decirlo? Fue por Jesucristo nuevamente dado.
Así que nosotros no tenemos que estar buscando algo que ya nos fue dado. Bueno, otro logro que tuvieron los cristianos fue el valor hacia la vida y la dignidad humana, porque empezaron a rechazar la esclavitud. Los cristianos fueron los primeros en darle libertad a los esclavos. Bueno, y por otro lado, algo fabuloso que fue la asistencia social. ¿Y eso a través de qué fue? Del amor al prójimo. Déjeme contarle que en ese tiempo había muchas enfermedades, así como las hay hoy en día, y también pandemias, y también enfermedades que eran, pues en ese tiempo imagínese usted la escasez de medicina y de médicos. Cuando había alguna enfermedad que era pues tipo pandemia, todo el mundo salía huyendo y se iba del lugar. ¿Saben quiénes eran los únicos que se quedaban? Eran los cristianos atendiendo a los enfermos, que no se preocupaban porque se iban a contagiar, y todo el mundo se quedaba con la boca abierta y decía, ¿y estos quiénes son? ¿Por qué se quedaron? Era porque estaban demostrando el amor que habían recibido, el amor al prójimo, ese ser tratado como tú quieres que te traten, ¿verdad? Pero ahora un efecto del posmodernismo es el cristiano indiferente. ¿Sabía usted que tarda 3 segundos en ver usted una imagen en el teléfono? Entonces usted puede ver que alguien se accidentó, que alguien se murió, que mutilaron a alguien, y su dolor tarda 3 segundos. Usted inmediatamente cambia de imagen, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se ha endurecido y se ha entenebrecido, y lo más que podemos llegar a decir, ay, pobrecito, pero no hacemos nada. Así que nosotros tenemos que involucrarnos para demostrar el amor al prójimo. Uno, que conozcan el mensaje, y dos, demostrándoles que somos solidarios y que tenemos que hacer algo ante la necesidad de nuestros hermanos. Entonces, mire qué grado de influencia tuvieron los primeros cristianos en una sociedad pagana, en una sociedad donde los emperadores estaban locos. Los emperadores hacían cosas aberrantes, se casaban con sus animales. Dice que hay un emperador que se casó con su caballo. Imagínese cómo estaba. Emperadores que se sentían mujeres y se casaban con hombres, un hombre con otro hombre, en fin, que mataban, se casaban con su mamá, o en fin, o tenían relaciones sexuales con sus hijas o con sus hijos o con niños. En fin, el tiempo, no crea usted que era muy diferente al que estamos viviendo ahora. Sin embargo, estos cristianos impactaron esa sociedad. Estos cristianos la iluminaron. Estos cristianos no se quedaron conformes, sino que en los primeros siglos de la historia ellos hicieron modificaciones en su sociedad, modificaciones hacia los demás. Entonces, a medida que fue corriendo el tiempo, el cristianismo ha ido marcando una diferencia en el mundo. En ese mundo secular ha ido cambiando ciertas cosas. Y mire, ¿por qué? Porque han manejado una ética diferente, porque han manejado una conducta diferente y porque han manejado una moral distinta. Ya lo hemos hablado aquí, tuvimos un estudio específico sobre ese tema en donde la educación formal surgió gracias ¿a quién? Al cristianismo, porque gracias al cristianismo surgen las escuelas, surgen las universidades y surgen las escuelas públicas. Recuérdese usted que la educación formal se dio aproximadamente en el siglo XIII, pero ¿en torno a qué fue? A la teología y a los principios del cristianismo, porque lo que se leía en las escuelas era la palabra de Dios. Bueno, recuérdese usted que tuvieron estos cristianos un valor admirable frente a la opresión. Resistieron la opresión. Mire, es interesante que esa resistencia se marca con algunas personas que usted ya conoce, por ejemplo, como Martín Lutero con la Reforma, y en donde él viene y hace resistencia a ese mundo cristiano, entre comillas, que estaba oprimiendo al pueblo porque lo estaba dejando, pues, sin la palabra de Dios. Entonces viene él y él promueve que toda persona pueda tener una Biblia en casa, que pueda leerla y que pueda entenderla. Por eso era importante que la gente aprendiera a leer y a escribir. Solo con que usted aprenda a leer y escribir, y si usted fue a la primaria, tuvo educación básica, tiene una carrera, y si tuvo la bendición de ir a la universidad y que no lea la Biblia,
De verdad que es una tristeza y es una pérdida, pero de tiempo y de conocimiento. Nuevamente le vuelvo a invitar, lea la palabra de Dios. Y mire, hay personas, yo conocí a dos señoras, solo le voy a hablar de una, que no sabía leer y escribir, pero cada vez que iba a la iglesia y el pastor en la prédica o alguien se paraba y leía la Biblia, ella repetía y repetía y repetía los textos. Y era admirable saber, hay textos que se repiten mucho, como el Salmo 23, por ejemplo. Es admirable saber que esta señora sabía muchísimos textos bíblicos y cuando ella oraba expresaba la palabra de Dios sin saber leer ni escribir. Entonces es una pena que nosotros, que tenemos tantos medios a nuestro alcance, no conozcamos la palabra. A mí me preocupa mucho, fíjese, que a veces en estudios bíblicos o que en reuniones de la iglesia se hagan preguntas de la Biblia tan sencillas, tan básicas, y los hermanos se quedan sin contestar, como que les están hablando de, no sé, de física cuántica o de biotecnología o de cosas, pero súper astrales que no las saben. Es preocupante, el cristiano debería, mire, de saber la palabra, debería estar meditando en ella. ¿Por qué? Porque esto es nuestro pan diario. Esto es lo que nos da alimento espiritual. Y si hiciéramos esa, no lo sé, demostración de comparar nuestra edad física con nuestra edad espiritual, ¿será que coincide? Puede ser que haya diferencia. Por ejemplo, que usted tenga 50 años y aceptó a Jesús a los 25 años, pues usted va a tener 25 años de ser cristiano. Pero, ¿será que es ese ser espiritual de 25 años tiene la edad de 25 años o tendrá la edad de un bebé de 1 año? Entonces, esto nos tiene que llevar a reflexionar que así como los cristianos de este tiempo, que pusieron resistencia, que tuvieron valor, que se aplicaron los principios bíblicos en sus comunidades. Y otra cosa interesante, ellos no tenían una iglesia como tal, como la tenemos ahora. ¿Sabe algo? La iglesia de ellos estaba en sus casas. Entonces esos principios eran aplicados, la Biblia era estudiada en sus casas. Entonces, otro logro es el valor de otras razas. Sí, recuérdese usted que, pues, tristemente en nombre de la iglesia cristiana, se hicieron muchas aberraciones, en especial en tiempos de la conquista de una iglesia cristiana. Por ejemplo, en América Latina vinieron, pues, a conquistarla y venían representantes de la iglesia cristiana que vinieron a hacer atrocidades. Y en nombre de esa iglesia cristiana, entre comillas, hay cartas en donde data que dicen de que los aborígenes de aquí eran como animales y entonces tenían que ser tratados así, de esa manera. Entonces, el papel del cristiano no es solo intelectual, llenarse de conocimiento, sino que es de vivirlo. ¿Y cómo se vive? A través de una ética. Y esa ética está mostrada aquí, la ética laboral. Mire, como guatemaltecos tenemos nosotros un problema, pero terrible en el tema laboral. Pero, ¿por qué? Si la Biblia nos dice cómo debemos trabajar. Debemos trabajar para Dios, no como para un ser, para un hombre, sino que nosotros tenemos que presentar nuestro trabajo delante de Dios, porque tarde o temprano vamos a tener que entregar cuentas. Y así podría yo irme mencionando muchas áreas en donde la ética cristiana está. Pero recuérdese usted que el avance secular ha creado una debilidad. Por eso es que nosotros no debemos de sucumbir a todo lo secular. Y aquí es donde yo quiero preguntarle algo, seriamente. Hoy vamos a hablar seriamente. ¿Cuánto tiempo le ocupa a usted la televisión? ¿Cuánto tiempo le ocupa a usted las redes? Y perdóneme si usted utiliza solo las redes, por ejemplo, que usted utilice WhatsApp, Instagram, Facebook, usted solo está enredado. Y sabe algo, está desperdiciando algo muy bueno para aprender más de la Biblia. Déjeme decirle que en su teléfono usted puede encontrar estudios bíblicos como este, puede encontrar también mucha palabra.
pero usted tiene que tomarse un tiempo sin intermediarios. Nosotros solo somos intermediarios. Vaya directamente a la fuente, vaya directamente a la palabra de Dios, vaya y busque un lugar. Mire, no hay sensación más hermosa que usted esté sentado en su cama, en una silla, en un parque y que lea la palabra de Dios y que Dios directamente le diga su nombre y le hable y le diga, esto es para ti, el rema de la palabra. Yo le quiero decir algo. Por favor, no se pierda. Es lo mejor que el Señor nos hable directamente. Y el hecho de saber, Señor, tú me conoces, tienes mi nombre en la palma de tu mano. Tú me has conocido desde mi levantar hasta mi acostarme, desde el vientre de mi madre me has conocido y tú hoy me hablas y me dices esto. Mire, eso es otra cosa. No se puede comparar con una prédica, no se puede comparar con un mensaje motivacional, con que usted escucha un coaching. No, esto es lo mejor. La vía directa y la palabra directa de Dios es algo entre Dios y usted. Yo le invito a que no se pierda eso. Así que por favor, lea la palabra de Dios, estudie la Biblia y aquí estamos para servirle. Que Dios le bendiga. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.